Hay lugares que no solo se visitan, se contemplan con respeto. Después de atravesar la soledad de la mítica Ruta 41, el viaje continúa hacia el corazón más imponente de la Patagonia, un territorio donde el viento nunca descansa y la naturaleza recuerda a cada instante quién tiene el verdadero poder. Mi destino estará marcado por montañas que desafían el cielo, glaciares que han resistido el paso de miles de años y paisajes capaces de cambiar para siempre la forma en que vemos el mundo. Acompáñame en este nuevo episodio de la serie Patagonia Expedición al Fin del Mundo. Mi nombre es Alex y esto es Morsa Overland. Con las primeras luces del amanecer sobre el lago Posadas, era momento de volver al camino. Pero antes de continuar hacia el sur, aún quedaba un último encuentro con la historia de esta tierra. Oculta entre las rocas, la Cueva del Puma resguarda pinturas rupestres de más de 3.800 años de antigüedad. Un silencioso testimonio de quienes recorrieron estos paisajes mucho antes de que existieran caminos o mapas. Un recordatorio de que en la Patagonia cada kilómetro guarda una historia. Desde allí, la ruta me llevaría a cruzar uno de los rincones más sorprendentes del viaje. El estrecho istmo que divide las aguas turquesas del lago Posadas y el profundo azul del lago Pueyrredón. Dos lagos, dos colores, separados apenas por una franja de tierra en medio de un paisaje que parece desafiar toda lógica. En esta imponente soledad es inevitable reflexionar sobre lo que significa viajar en solitario. Viajar solo no es estar perdido, es descubrir quién eres cuando ya no queda nada que te distraiga de ti mismo. Cuanto más lejos estás de todo, más cerca estás de ti. El plan de esta etapa sería retomar la Ruta Nacional 40 para comenzar a bajar hacia la Patagonia más conocida, pasando por el Chaltén, con destino final el Calafate. Ya al otro lado del lago comenzaría una larga jornada rumbo a Gobernador Gregores, con una breve pero reponedora parada en Bajo Caracoles para repostar combustible, volver a cargar de aire los neumáticos y así continuar con la vista puesta en los gigantes que aún me esperaban en el sur.
gobernador Gregores marcaría una breve pausa en la expedición. Era momento de detenerme durante 2 días para atender algunos compromisos laborales, recuperar energías y preparar el siguiente tramo del viaje. Al dejar atrás Gobernador Gregores, comenzaba una nueva jornada rumbo al corazón de la Patagonia Austral. Por delante me esperaban los famosos 73 malditos, un tramo de ruta legendario entre viajeros, especialmente motociclistas, por sus intensos vientos cruzados, el ripio impredecible y las condiciones cambiantes que exigen máxima concentración. Si algo caracteriza a la Patagonia es su capacidad para sorprender. En cuestión de minutos, un cielo completamente despejado puede transformarse en una tormenta de lluvia y viento. Aquí el clima no sigue pronósticos, escribe su propia historia. Cada curva, cada ráfaga y cada kilómetro recuerdan que por más preparados que uno esté, es la Patagonia quien siempre tiene la última palabra. A medida que me acercaba al Chaltén, sabía que en algún punto del horizonte debía aparecer el majestuoso monte Fitzroy. Sin embargo, aquel encuentro tendría que esperar. Las nubes y la tormenta habían decidido ocultarlo por completo. En la Patagonia, incluso los gigantes se revelan solo cuando ellos quieren. Tras una reponedora pausa para almorzar y abastecer combustible nuevamente en el Chaltén, continué mi rumbo con destino hacia el Calafate, donde llegaría el momento de un nuevo comienzo para esta expedición. A partir de aquí, el viaje dejaría de ser completamente en solitario. Alguien muy especial llegaba para sumarse al recorrido y acompañarme en la parte más austral y bella de esta travesía, Mari. Su llegada no solo cambiaría la dinámica del viaje, sino también la forma de vivir cada paisaje, cada desafío y cada nuevo recuerdo que comenzaría a escribirse a partir de ahora. Con las primeras luces del día, la expedición retomaba su curso. Esta vez ya no viajaba solo. Junto a Mari emprendíamos el camino hacia uno de los escenarios naturales más extraordinarios de todo el planeta, el Parque Nacional Los Glaciares. Allí nos esperaba un lugar que para muchos representa a la Patagonia de la misma forma en que la Torre Eiffel representa a París. Un gigante de hielo que no necesita presentación, el majestuoso glaciar Perito Moreno. Con una pared frontal de cerca de 5 kilómetros de ancho y paredes de hielo que alcanzan hasta 70 metros de altura sobre el nivel del lago, el Perito Moreno es una de las pocas masas glaciares del mundo que aún mantienen un equilibrio natural entre avance y retroceso. Alimentado por el inmenso campo de hielo patagónico sur, este coloso alberga hielo formado durante siglos, moldeado pacientemente por el tiempo y el clima extremo de la zona. Contemplarlo va mucho más allá de lo que alcanzan a ver los ojos. El glaciar se siente vivo, cruje, respira y se mueve de manera casi imperceptible, liberando constantemente profundos estruendos que resuenan por todo el valle antes de que enormes bloques de hielo se desprendan y caigan al agua con una fuerza imposible de olvidar. Es un espectáculo donde el silencio y el estruendo conviven en perfecta armonía. Y luego está su color, un azul difícil de describir con palabras. Tonos que cambian con la luz y la profundidad del hielo, pasando de azules intensos, tan oscuros que por momentos parecen negros, a turquesas brillantes que parecen iluminarse desde el interior.
Frente al Perito Moreno, uno comprende que la naturaleza no solo crea paisajes, también crea emociones capaces de permanecer para siempre en la memoria. Después de una maravillosa jornada imposible de olvidar con el Perito Moreno, emprendíamos el regreso hacia el Chaltén, pero esta vez la Patagonia tenía otros planes. Después de haberse ocultado tras la tormenta un par de días atrás, finalmente había decidido revelar uno de sus mayores tesoros. A lo lejos, recortándose sobre el horizonte, aparecía por fin el majestuoso monte Fitzroy, imponiendo su silueta con una presencia difícil de describir y aún más de olvidar. Con sus más de 3.400 metros de altura, el Fitzroy domina el paisaje como un verdadero gigante de la Patagonia. A su lado, el elegante Cerro Torre emerge entre el cielo con una silueta tan desafiante como inconfundible, completando uno de los paisajes montañosos más icónicos de todo el planeta. A su alrededor, las nubes parecen tener vida propia, se enredan entre sus agujas de granito, abrazan la cumbre durante algunos instantes y apenas unos segundos después se disipan como si quisieran conceder solo breves momentos para contemplarlo. Hay lugares que se fotografían una vez y se continúa el camino. El Fitzroy no es uno de ellos. Cada curva de la ruta, cada mirador improvisado y cada cambio de perspectiva ofrecían una imagen completamente distinta. En este momento comprendí por qué tantos viajeros regresan una y otra vez a este rincón del planeta. No es solo la magnitud de sus montañas ni la perfección de sus paisajes, es la sensación de pequeñez que despierta estar frente a ellas. Una experiencia que no se explica con palabras, sino con el privilegio de vivirla en persona.
Dejando atrás el Chaltén, continuamos hasta el fin del camino, internándonos en uno de los rincones más remotos de la Reserva Natural Estancia Los Huemules. Entre bosques, montañas y glaciares colgantes, el lago del desierto aparecería como la recompensa perfecta, un espejo de aguas turquesas rodeados por una naturaleza casi intacta. Mientras el sol se ocultaba detrás del majestuoso Fitzroy, comprendía que la Patagonia siempre guarda algo más allá del siguiente horizonte, y esta todavía tenía mucho por mostrar.